pantallas de TVC, nuestra emisión de TVC Noticias en la primera emisión. María Mercedes, buen día. Buenos días, Robert, amigos, listos ya con la información en un día especial para el Ecuador. Histórico. Pues hoy día llega ya la posición de Daniel Noboa. A propósito de eso, en esta emisión y las siguientes tendremos todos los detalles, los equipos están listos. Este día en el cual desde la Asamblea Nacional se posesionará a uno de los presidentes más jóvenes del Ecuador. Por supuesto que sí, y también puede seguirnos a través del www.tvc.com.es. No se pierda ningún detalle de lo que ocurra en vivo. Daniel Noboa, a propósito, a horas de posesionarse como presidente de la República, anunció sus primeras acciones. Así será emitir un estado de excepción para poder enviar decretos ley en materia tributaria y la energética a la Asamblea Nacional. Daniel Noboa asumirá el mando del Ecuador este jueves. A las 11 de la mañana arranca el evento en el que la Asamblea Nacional lo posesionará como presidente de la República. Noboa, en el repaso protocolar, indicó que para su administración no hay tiempo que perder, por lo que de entrada se emitirá un estado de excepción que permita tramitar 2 decretos ley económico urgente. Después del estado de excepción, que toma 72 horas que se procese, vienen 2 proyectos de ley económico urgentes. En estado de excepción se pueden presentar 2 proyectos al mismo tiempo. Será la reforma tributaria para generar empleo joven, especialmente estamos viviendo en una tasa de desempleo y subempleo altísima, y asimismo también una reforma energética para que no volvamos a estar en la situación como la que estamos ahora, sufriendo apagones. Es la Asamblea Nacional la que tramitará estos decretos, por ello su relación con el Legislativo es clave. Para tener gobernabilidad en un país uno tiene que entender los mecanismos democráticos. El que no entiende los mecanismos democráticos termina fracasando y pues tiene que entender que existen mayorías, que las mayorías a veces no están de acuerdo en absolutamente todo, pero se forman para cosas muy puntuales y para sacar adelante al país. Por otro lado, con un sinsabor le deja la administración de Guillermo Lasso, que a última hora firmó contratos de proyectos eléctricos cuando expresamente Noboa le solicitó de manera pública que no lo haga, con el fin de que se garantice un proceso transparente. Nuestros ministros han intentado tener un proceso de transición suave, digamos que no ha sido posible, no por culpa de nuestros ministros, sino pues por el gobierno saliente. Todo lo actuado por Guillermo Lasso será revisado. En este proceso de transición también existieron problemas para obtener información, por lo que Daniel Noboa anunciará este lunes el estado en el que recibe el país. Para la posesión de Noboa han confirmado su presencia los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, además de 6 delegaciones internacionales. En total son 1.500 las personas invitadas, informó Valeria Navarro. Más noticias. El presidente electo Daniel Noboa aseguró que los ministros de Defensa y Economía estarán presentes en el evento de cambio de mando. La foto oficial con todos los que integren su gabinete se realizaría el domingo. Si bien hasta el momento son 7 los nombres de ministros que Daniel Noboa ha anunciado a través de sus redes sociales, en firme estarían 14. Aún se desconocen algunos nombres, pero en la posesión estarán presentes. Estará el ministro de Defensa y el ministro de Economía y Finanzas. Las autoridades anunciadas por Daniel Noboa son: en el Ministerio del Deporte, Andrés Guzmán; en Ambientes, Sade Fritzi; en Energía, Andrea Arrobo; en Agricultura, Franklin Palacios; en Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; en Producción, Sonsoles García; en Transporte, Roberto Luque. Otros nombres que estarían en firme pero que no han sido socializados por Daniel Noboa son Mónica Palencia en el Ministerio de Gobierno; en Turismo, Niels Olsen; en Desarrollo Urbano y Vivienda, Humberto Plaza; en Educación, Daniel Calderón; en Salud, Franklin Encalada; en Trabajo, Ivonne Núñez; en Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira. A este equipo de trabajo se suma el secretario de Comunicación Roberto Isurieta, Gabriela Ochoa del Servicio Nacional de Aduanas, Sarija Moya en Semplades, Arturo Félix en la Administración Pública. El equipo total de ministros y la foto oficial va a ser este domingo. Ahí conocerán a todos los ministros. A más de Economía y Defensa, falta por anunciar quiénes presidirán las carteras de Cultura, Telecomunicaciones, de la Mujer y 8 secretarías, informó Valeria Navarro.
Ministerios de Gobierno y del Interior no se van a fusionar en el nuevo mandato, lo que fue aplaudido por el ministro de Interior saliente Juan Zapata, quien asegura que así se había decidido luego del proceso de transición con Mónica Palencia, que representa a Daniel Noboa. El haber puesto al tanto al nuevo gobierno de Daniel Noboa sobre las amenazas del crimen organizado quizás influenció para que no se adopten decisiones que cada día tomaban fuerza. Muy buena noticia el entender de que no se va a fusionar Ministerio de Gobierno con el Ministerio del Interior. Creo que ahora sí me permiten dar un concepto, es lo lógico, porque Ecuador nunca ha vivido estos niveles de violencia. Eso tenemos que tener absolutamente claro. Por lo tanto, hoy más que nunca requerimos un ministerio que esté directamente relacionado con la policía y con el tema del crimen organizado. Entre los pocos aspectos que se pueden hacer público, Juan Zapata, ministro del Interior saliente, expuso el porqué del incremento de muertes violentas. Porque Ecuador dejó de pasar de tránsito únicamente a de acopio y consumo. Pero ¿qué es lo que pasa con el consumo? Que las economías, es decir, los grandes carteles internacionales no es que operan en el Ecuador, tercerizan el delito. Y esa tercerización, es decir, de protección en la ruta de la droga, acopio, la seguridad, la exportación, la distribución e inclusive el sicariato se paga, pero se paga con droga. Entonces esa droga es la que entra al microtráfico y a los sectores en donde se pelean las bandas criminales. Lo que le espera al nuevo mandato estaría claramente identificado. Lo que nos ha tocado a nosotros y al nuevo gobierno le va a tocar igual es enfrentar ya a 11 GDOs debidamente organizados, con estructuras criminales, inclusive con logísticas y economías que superan inclusive la capacidad de la fuerza coercitiva del Estado. De ahí recomendaciones que esperan sean tomadas en cuenta. El llamado y el pedido lo he hecho a la ministra nueva, Mónica Palencia, que por favor siga manteniendo la última fase, que serían aproximadamente 9.300 policías para cumplir los 30.000 que era el plan inicial, porque usted sabe que no estaba previsto el que se llamen a elecciones anticipadas. ¿Cómo respaldándose en lo que queda hecho? El tema de Ameripol es algo inédito y muy importante para la seguridad del país, porque ya podemos tener un oficial en el Haya, en Países Bajos, para coordinar e intercambiar información, porque muchas economías ilegales se genera el delito en Ecuador, pero los recursos los están generando y los están, digamos, lavando y lo están efectuando en países europeos. Entonces ya podemos generar esta trazabilidad. Nuevas autoridades, nuevos hechos que hay que enfrentar, informó Héctor Romero. Y el presidente electo Daniel Noboa llegó a la presidencia con el respaldo del partido político Alianza Democrática Nacional. Noboa no figuraba dentro de los preferidos para ganar la presidencia. Sin embargo, varios factores jugaron a su favor, permitiéndole dejar una buena impresión en el electorado. Conozcamos a continuación cómo llegó a Carondelet el presidente más joven de la historia de nuestro país. Nunca apareció como favorito en las encuestas y de hecho los sondeos de opinión ubicaban a Daniel Noboa último o penúltimo de entre los 8 candidatos que buscaban llegar a Carondelet. El camino de Noboa a la presidencia inició con un anuncio inesperado. Tras la disolución de la Asamblea dio a conocer su candidatura por el partido ADN, Alianza Democrática Nacional. Muy poco comunicaba a través de su red social X, antes Twitter, y empezaron sus primeras publicaciones en TikTok, un espacio en el que más tarde se hizo muy conocido, incluyendo a su versión en cartón. Pese a ganar números en redes, darse a conocer en el electorado parecía una tarea complicada. Sin embargo, no fue hasta el debate presidencial de la primera vuelta que tanto medios como analistas lo empezaron a tomar en cuenta y su nombre empezó rápidamente a hacer tendencia. En una semana, Noboa consiguió lo que muchos habrían querido, que fue dejar una buena impresión en el electorado. Su nombre sonaba en redes como X o TikTok y en las urnas logró dar una vuelta al tablero. Con el 100% de los votos escrutados consiguió el 23.47% de los votos y su pase a la segunda vuelta junto a la candidata correísta Luisa González. Ya para la segunda vuelta, Noboa se enfrentó a más desafíos, pues la propaganda negativa se desató en su contra, algo que no sucedió en la primera vuelta. Se juzgaba su pasado empresarial, que sus empresas no pagan impuestos, que privatizaría la educación o la salud, o una frase que pretendía acercar su figura al mandatario saliente al afirmar Noboa es Lazo. Pero si hay marketing malo, también hay del bueno. Parte de los jóvenes seguía viendo en él un líder con propuestas razonables de llegar a la presidencia y también su imagen jugó un rol importante. Pese a que no tuvo su mejor momento frente a la candidata González en el debate de la segunda vuelta, Noboa logró superar este evento a través del marketing y nacieron los Daniel de cartón, su imagen retratada en una figura de alta demanda.
Sea en una peluquería, a bordo de un carro o en el patio de una casa, todos querían un Daniel de cartón, dando puntos a favor del candidato. Ya en las urnas y bajo el silencio electoral, Noboa acudió a votar junto a su esposa. Encuestas le daban al menos 5 puntos de diferencia por encima de González y estuvo a la espera de los resultados en su residencia en Olón, provincia de Santa Elena. Para la noche, los primeros resultados le daban la victoria. Efectivamente, estaba algunos puntos al frente de la candidata González. Finalmente se marcó una tendencia y se dijo que el resultado era irreversible. Es así como Daniel Noboa obtuvo el 52% de los votos, dando una nueva derrota al correísmo y consolidándose como el presidente más joven en llegar a Carondelet. Algunos destacan detrás de su victoria una importante campaña de marketing bien ejecutada, otros un mensaje alejado de rencillas políticas, o también que logró calar entre sus votantes más jóvenes. Sea por estas razones u otras, Noboa llega al poder con una imagen fortalecida y, de acuerdo a encuestas, cuenta con al menos el 60% de aceptación por parte del pueblo ecuatoriano. Informó Edwin Benalcázar. Más desaciertos que aciertos citan los analistas políticos Lolo Echeverría y Mauricio Alarcón en relación a la gestión efectuada por Guillermo Lasso durante 2 años y 6 meses al frente de la presidencia del país. La falta de manejo de lo público sería una de las deficiencias. Veamos. En la retina de los ecuatorianos sin duda ha quedado como mejor gestión del presidente Guillermo Lasso la vacunación contra el COVID-19. Y en el resto hay criterios divididos entre los analistas políticos Lolo Echeverría y Mauricio Alarcón. La segunda cosa positiva, podríamos decir, es la estabilización financiera del país, las cuentas nacionales, sobre todo con el ministro Cueva, que fue un muy buen ministro. Se dijo a los ecuatorianos que se trabajó en la macroeconomía, en poner en orden las finanzas públicas. Si esto hubiera sido cierto y no sería un engaño al país, ¿cómo explicar entonces el hueco de 11.000 millones de dólares aproximadamente que tendrá el presupuesto general del Estado del próximo año? En lo que existe coincidencia es en la falta de manejo de lo público, resultado de varios factores. El no tener un proyecto de gobierno claro y no tener un partido político de respaldo debidamente organizado, que tenga todas las cualidades que necesita un partido político, y por eso después en el ejercicio del poder no tuvo ni cuadros de gobierno, no tuvo coherencia. El pacto del 2021 en la Asamblea Nacional, similar al que acabamos de ver, simplemente repartía cargos y comisiones en la Asamblea. Así es que el no haberlo concretado en 2021 de ninguna manera le pasó factura a un gobierno que se encerró en su burbuja. No fue capaz de autoevaluarse, no escuchó la crítica ni hizo autocrítica y simplemente cree que todo está bien, cuando en la calle el ciudadano común opina lo contrario. Más del tema de oposición parecería un pretexto. Me parece que en el trayecto de su gobierno se terminó peleándose con todos los partidos políticos, con amigos y con enemigos. El mito de la oposición política se derrumba simplemente viendo cuántos proyectos de ley presentó Guillermo Lasso a la Asamblea y cuántos fueron aprobados o negados. En el caso de los primeros, ¿qué votos fueron los que apoyaron? El caso de la reforma tributaria es apenas uno. Por otro lado, también podríamos decir que durante estos 6 meses que no tuvimos Asamblea Nacional, entre mayo y noviembre, el gobierno de Guillermo Lasso fue más de lo que habíamos visto en meses anteriores. Así es que esto no es sino la muestra de la incapacidad de gestión. Quizás más dudas se podrían despejar en el libro 900 días, Democracia y Resultados, informó Héctor Romero. 7:10 de la mañana, con la entrega de vehículos y chalecos antibalas, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se despidió de los uniformados de la Policía Nacional, a quienes agradeció por el trabajo realizado, destacando que a su favor se creó el reglamento para el uso legítimo de la fuerza. Mostrándose satisfecho con el deber cumplido con la Policía Nacional, el presidente de la República, Guillermo Lasso, llegó para despedirse en el Grupo de Intervención y Rescate GIER, en Quito. Queridos policías ecuatorianos, la seguridad ciudadana ha sido una de las prioridades de mi gobierno, pero también lo ha sido la seguridad
de quienes combaten a la delincuencia organizada, al narcotráfico y al terrorismo. El jefe de Estado no llegó con las manos vacías, lo hizo con 10 vehículos tipo camión y 10.000 chalecos antibala con certificación internacional, 6.200 que serán distribuidos en el eje preventivo y 3.800 para el operativo. Es nuestra obligación garantizar su protección porque día a día se juegan la vida protegiendo a las familias ecuatorianas. Hemos aumentado 10.000 policías a las filas de la institución y ahora tenemos más de 65.000. Adquirimos 52.000 chalecos antibalas de alta certificación internacional. Compramos patrulleros, drones y un equipo antidrón, armas, municiones y vehículos. Destacando una herencia que hacía falta en la institución policial para un mejor trabajo, como es el reglamento para el uso legítimo de la fuerza, con el cual ustedes tienen la atribución legal para utilizar sus armas de dotación en contra de la delincuencia, como ocurre en cualquier parte del mundo. Es increíble que ustedes, hermanos policías, antes estaban atados de manos para emplear sus armas, porque estaban expuestos a juicios por el uso de la fuerza. Quedando pendiente la entrega de 232 camionetas para el patrullaje, lo que a estas alturas sin duda lo hará su sucesor, Daniel Noboa, informó Héctor Romero. Seguimos adelante en este día jueves. La posesión del Contralor General del Estado está en la mira de este acto, está a cargo de la Asamblea Nacional, misma que ha anunciado que podría darse el 30 de noviembre. Javier Torres fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como el nuevo Contralor General del Estado, tras superar el concurso. La comisión que llevó a cabo este proceso ha culminado ya sus funciones y ha notificado a la Asamblea Nacional para que se lo posesione. Acto que se tiene previsto sea el 30 de noviembre. Con respecto al Contralor General del Estado, antes de posesionar al Contralor tenemos que terminar de posesionar a las autoridades del Congreso. Y ustedes han visto el día de hoy que se ha suspendido la sesión y no hemos podido terminar de posesionar a las autoridades del Consejo de Administración Legislativa. Terminando la posesión de las autoridades, por supuesto, va a estar en el orden del día pertinente la posesión del Contralor General del Estado. Sin embargo, hechos suscitados en los últimos días ponen en alerta lo que ocurre con dicha dignidad. A pesar de que el concurso ya culminó, el martes Cristian León renunció como el segundo mejor puntuado del concurso y el ganador renunció como vocal suplente del Consejo Nacional Electoral. Torres solo estaba en funciones cuando le tocaba principalizarse. Según la norma, un vocal en funciones tiene prohibido participar en concursos. Construye considera que no existe impedimento legal para la posesión de Torres. La función pública establece en el derecho público solo se puede realizar lo que la ley permite. En este caso no existe prohibición legal alguna. Creemos y consideramos de que cuando exista un proceso que efectivamente ha cumplido con la normativa legal, no hay razón para obtener obstáculos, ¿no? Ya dependerá de cuál sea las argumentaciones de cada uno de los sectores. Este viernes deberá resolverse un recurso pendiente contra la designación de Torres, que fue presentado por otro concursante, informó Valeria Navarro. La bancada legislativa de Construye buscará enmendar la Constitución para dar paso a la extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países. Ahora bien, ¿qué tan viable es este proyecto? ¿Es posible proponer la reforma tras la negativa en la consulta popular? Ya lo revisamos. La propuesta que el Movimiento Construye presenta el día de hoy al país y sobre todo a la mayoría de la Asamblea Nacional es que se deberá permitir la extradición de nacionales por delitos de crimen organizado, delitos sexuales, delitos contra la vida y delitos transnacionales. Con estas declaraciones, la bancada de Construye busca retomar la pregunta sobre la extradición
misma que fue negada en la consulta popular del 2023 y con ello sancionar a los criminales más buscados del país. La extradición procede actualmente solo para extranjeros, no para ecuatorianos, y me parece muy razonable lo que propuso en su momento Lasso y lo que parecería va a insistir construye. Básicamente tiene que haber una solicitud previa de un país. Tiene que existir ciertos requisitos entre los que se encuentran, tienen que ser delitos graves, no pueden ser delitos políticos. Ahora bien, si el pueblo ecuatoriano ya se pronunció sobre este tema en las urnas, ¿es posible que pueda ser tratado por la Asamblea Nacional? No existe impedimento para volver a consultar a la gente sobre lo que ya se pronunció. El primer filtro que enfrentará este proyecto es el de la Corte Constitucional. Sin embargo, analistas creen que este organismo no objetará la propuesta. Si es que la Corte ya se pronunció favorablemente sobre esto, no habría ningún inconveniente con que se siga el procedimiento legislativo en caso de que ya se solicite un nuevo dictamen. Expertos concluyen que esta será una nueva posibilidad para que se debate este proyecto, considerado por muchos como un emblema en la lucha contra la violencia criminal. Yo creo que la ciudadanía no analizó el contenido de la pregunta, aprovechó para rechazar al gobierno de turno que propuso esa propuesta de enmienda. El tiempo estimado para la presentación, calificación, debate y votación de esta enmienda podría superar los 14 meses. Informó Álvaro Terán. 7:22 en la mañana, la propuesta de reducir el IVA del 12 al 5% en materiales de construcción, dicen, podría dinamizar a este sector que atraviesa una etapa de crisis. Sin embargo, la misma medida implicaría que el Estado deje de percibir recursos por la recaudación de los impuestos. Uno de los principales retos para el gobierno del presidente Daniel Noboa será enfrentar el déficit fiscal que recibirá para iniciar su gestión y el financiamiento para cumplir sus propuestas de campaña. Una de ellas, la reducción del IVA para los materiales de construcción. Si bien esta iniciativa representaría la reactivación de este sector que ha estado afectado desde la pandemia, por otro lado está el impacto que tendría esa disminución en la recaudación de este tributo para el presupuesto del Estado. Para los constructores, esta medida beneficiaría no solo al sector, sino a una cadena de actores que son parte de esta industria. Si es que estamos con la economía y con un sector que se está cada vez deprimiendo más, lo que se debe hacer es liberarle de impuestos para que ese sector vuelva a ser lo que fue antes y vuelva a representar esa misma recaudación, pero ya no cobrándole más. Pero para el analista Alberto Acosta Burneo, esta medida no puede ser aplicada de manera unilateral, sino que debe ser implementada con una medida de compensación. El fisco tiene un déficit que está creciendo, probablemente cierre el año con un déficit de más de 5.000 millones de dólares, y eso significa que no hay espacio para reducciones de impuestos sin tomar compensaciones. ¿Qué significa? ¿Cuál sería una compensación posible? Si se quiere reducir un impuesto para crear un incentivo que es muy positivo, se necesita compensarlo vía una reducción de gasto por un monto equivalente. Esta reducción del IVA del 12 al 5% implicaría también una reducción del costo de las viviendas. Si es que baja el IVA en los materiales de construcción, va a bajar el costo nuestro. Y si es que nuestro costo baja, nosotros vamos a vender más baratas las casas. Para Acosta, el fisco lo que necesita ahora es obtener ingresos para responder a las obligaciones pendientes. Lo que no puede hacer el fisco es simplemente reducir ingresos sin preocuparse del nivel de gasto, porque ya en este momento el fisco le faltan recursos para poder cerrar su presupuesto. Según el Servicio de Rentas Internas, el año 2022, las ventas relacionadas al sector de la construcción representó una recaudación de 133 millones de dólares por este tributo. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica otorgó reconocimientos a 8 nuevas empresas por su compromiso en la reducción de emisiones de CO2, esto dentro del programa Ecuador Carbono Cero.
6 empresas fueron destacadas el pasado 21 de noviembre por su capacidad para cuantificar sus emisiones de gases de efecto invernadero y 2 por reducirlo significativamente, contribuyendo a la transición ecológica del país. El ministro José Antonio Dávalos, en su último evento frente a la cartera de Estado, elogió a las empresas premiadas, destacando la importancia de invertir en conservación. Todos los que estamos aquí estamos muy conscientes de lo que el cambio climático es y representa hoy en día. Dejó de ser eso lejano, esa amenaza que percibíamos como algo irreal, como algo que iba a afectar solo a ciertas personas. Hoy en día ya estamos sufriendo los efectos. Dávalos resaltó el apoyo técnico que permitió la adhesión de 369 empresas al programa desde su creación en 2021. Señaló que más de la mitad de las organizaciones se encuentran en Pichincha, seguidos de Guayas y Cotopaxi. PEC es apenas uno de esos logros. Podría mencionar el Plan Nacional de Adaptación, los trabajos que se están haciendo por la descarbonización del Ecuador, por ese Ecuador postpetrolero del cual hablamos como un sueño. Así que realmente esto es de ustedes. El programa de Carbono Cero ofrece beneficios e incentivos ambientales a las organizaciones que participan, tales como el reconocimiento público, el acceso a mercados verdes, la mejora de la competitividad y posible reducción de costos operativos. Las iniciativas van desde la optimización y mejoramiento de nuestra gestión de residuos, de nuestros sistemas de consumo energético, sistemas de iluminación, los aparatos tecnológicos que usamos para nuestra operación, la digitalización de nuestros archivos. Las autoridades salientes señalaron que la cartera de Estado continuará impulsando al sector productivo a unirse a la transición ecológica mediante el PEC, fomentando acciones que mitiguen los efectos del cambio climático y promoviendo patrones de producción y consumos más responsables. Informó José Mendieta. 7:33 en la mañana, un desprendimiento de tierra, esto en la avenida Conquistadores, amigos, provocó el cierre de un carril de esta vía que une Quito con Cumbayá. El alcalde de Quito señaló que se está evaluando, se evaluó ya, pero se sigue evaluando las causas y las soluciones que se tomará frente a esta emergencia. Escuchemos. La tarde de este 22 de noviembre, una parte de la montaña que soporta la vía Los Conquistadores en el nororiente de Quito se desprendió y cayó sobre el río Machángara. Ante ello, técnicos de entidades municipales, EMOPS y EMAPS, realizaron una evaluación al talud, concluyendo que esta vía se mantendrá parcialmente habilitada este jueves 23 de noviembre en la mañana en el sentido Cumbayá-Quito y en la tarde en el sentido Quito-Cumbayá. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, informó sobre esta emergencia suscitada en la capital. Aquí tenemos un problema y particularmente en este talud tuvimos un desprendimiento de aproximadamente 800 metros cúbicos. ¿Qué es lo que nos preocupa? Si ha quedado expuesto o no y cuál es el nivel de riesgo sobre el puente que tenemos en esta vía. El alcalde manifestó que si bien en esta zona se han realizado obras de intervención, no ha sido de manera integral. En el 2014, estos taludes y esta vía ya tuvo una intervención, pero solo se brindó como hormigón una parte. ¿Por qué no llegaron a este punto? ¿Por qué a pesar de que hace poco se intervino esa obra, recuerden ustedes, que estuvo por algún tiempo cerrado, ¿por qué no se les ocurrió cuidar este elemento de talud? De hecho, parte del problema que tenemos es que el agua que baja por la vía que fue intervenida está cayendo directamente al talud y por lo tanto provocando un proceso de socavamiento. El burgomaestre agregó que un equipo conjunto de las empresas de agua potable y obras públicas trabajarán en el sitio para delimitar las causas del derrumbe y la manera definitiva de solucionarlo. Informó Miguel Ángel Bedoya. A esto se une, ojo con esto, el deslizamiento, un ex o el Twitter, como quieran ponerlo, la costumbre hace esto. Dice la AMT, debido a un deslizamiento de tierra, sector en Carapungo, 400 metros redondel de carretas, se cierran los carriles, ojo con esto, derecho y central de la Simón Bolívar, sentido norte-sur. Así que esto se une con lo que se está presentando en la avenida Conquistadores. La tarde de este día miércoles también se reportó un deslizamiento de tierra, esto en el kilómetro
132 en la vía Calacalí, Río Blanco. Ojo con los que están yendo para allá, a la altura del sector de Santa Marianita en el cantón Puerto Quito. El personal de la prefectura de Pichincha y maquinaria se desplazaron al sitio para la limpieza de escombros, pues en ese tramo estaba totalmente cerrado. Por las constantes lluvias se pide pues a los conductores tener las precauciones del caso e ir lento, respetar los límites de velocidad. Más noticias. La Agencia Metropolitana de Tránsito señaló que a partir de las 5:30 de este jueves ejecutará cierres viales alrededor de la Asamblea Nacional debido al acto de posesión del presidente de la República, Daniel Noboa. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que 130 agentes ejecutarán cierres en intersecciones, tal como la avenida 6 de diciembre y Tarqui o la avenida 12 de octubre y Juan Montalvo. Además, se verificará que se dé un buen uso del espacio público para estacionamientos alrededor del Coliseo General Rumiñahui y el Parque del Arbolito. Asimismo, se monitorearán los ingresos a la ciudad y las terminales terrestres. Y el Banco de Alimentos Diaconía lanzó una campaña para recaudar fondos para la preparación de cenas navideñas y cuyos beneficiarios serán niños de escasos recursos económicos. Las personas que estén interesadas en colaborar deberían donar al menos $5. Agrandemos la mesa. La campaña Agrandemos la mesa, promovida por el Banco de Alimentos Diaconía, busca recaudar fondos para brindar cenas navideñas a niños en zonas vulnerables de Guayaquil. Porque las donaciones que se requieren son de $5 por persona y se puede hacer estas donaciones a través de las cuentas del Banco de Alimentos o de la página web www.agrandemoslamesa.com. La iniciativa solidaria empezó en el 2021 y continuó durante el 2022. En ese año se lograron servir 5.202 cenas navideñas. Pues colaboren también para en esta ocasión poder dar la cena navideña, no solo como hemos logrado el año anterior, a $5.200. Ojalá superemos los 6.000 cenas para los niños. Durante esta edición de la campaña, se dará prioridad a los niños que habiten en sectores como Monte Sinaí, La Ladrillera, Flor de Bastión y Guasmo Sur. Informó Eric Zambrano. La buena noticia llega gracias a... El quincenazo te trae los días negros a Supermercados Aquí, con los precios más bajos, del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2023. Y es que en el corazón de las Malvinas, al sur de Guayaquil, hay un gimnasio donde se preparan a niños y adolescentes en boxeo y que pese a algunas limitaciones, en sus instalaciones donde entrenan y han ganado medallas y trofeos. En la planta baja de esa casa los encontramos calentando. Realizando ejercicios para una nueva jornada de preparación. Es aquí donde el profesor Carlos Grueso prepara 40 alumnos de entre 6 a 17 años en diferentes horarios, que salen de diferentes sectores populares de Guayaquil, para hacer de ese deporte un momento de distracción con responsabilidad y también de compartir entre amigos y de soñar en algún día ser campeones no solo nacionales, sino también estar en Juegos Olímpicos. Y tenemos deportistas federados ya que han dado resultados a la provincia del Guaya, tenemos campeones nacionales, tenemos deportistas que han quedado en segundo o tercer lugar en Juegos Nacionales y buscamos la forma de que más chicos se integren aquí al equipo de Malvinas. Y así encontramos a Michael Zacoto con 13 años, que apunta a ser un boxeador de gran trayectoria por su agilidad en el ring. Primeramente el calentamiento, segundo hacer sombrita, tercero la coordinación, saco, mantener la distancia al contrincante, el físico. Y la constancia, que la considera un pilar fundamental para lograr lo que tanto anhelan en esa disciplina deportiva. Asimismo, Minosca Escudero, que con 14 años ya se ha subido al podio en otras provincias, con una presea dorada. Competí para Campeonato Nacional de Pichincha, en el cual me llevé la medalla de oro. Difícil competir entre
contra otras provincias, porque son fuertes las rivales, pero se pudo llevar. Ella es por ahora la única mujer de ese grupo que también es federada en Guayas y aspira muy pronto a pertenecer al equipo nacional de box. Se les trabaja también en futuro de ellos, que lo tomen como una profesión para que ellos puedan salir adelante el día de mañana, que ellos puedan ir creciendo. Así podemos recoger muchas historias de ellos, quienes dan muestras de superación, tanto en los estudios como en el deporte, enviando un mensaje a los televidentes de que sí se pueden dar pasos de gigantes desde algo muy pequeño, informó Charlie Pisa. 7:46 de la mañana, hoy se posesiona pues el presidente electo Daniel Noboa. Tenemos el equipo ya desplegado. Héctor Romero está en pantalla, la vamos a ver en los exteriores de la Asamblea Nacional. Así es, él nos va a comentar cómo está la situación, cómo se llevan y se desarrollan los diferentes operativos que se despliegan ahí en ese sector. Adelante, Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. En pantalla también tenemos a Valeria Navarro, ella se encuentra en los interiores de la Asamblea Nacional para contarnos también cómo están las cosas a pocas horas, evidentemente, de la ceremonia. Vamos a ver si con Héctor. Vamos con Héctor. Ya mismo que le coge la... Héctor, vamos contigo. Exteriores a esta hora, ¿cómo está el ambiente? Gracias, compañeros. Sí, en efecto, ya nos encontramos en los exteriores de la Asamblea Nacional. Vemos el movimiento. Aquí ya la escolta legislativa ocupando sus puestos, su lugar para lo que será el cambio del mando presidencial entre el presidente Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Está previsto que las autoridades, los invitados especiales, empiecen a ingresar al Palacio Legislativo antes de las 10 de la mañana, ya que el evento será a las 11. En este momento podemos observar al fondo también ya se encuentran representantes de los medios de comunicación, tanto de la prensa nacional como internacional. Ya se ha colocado también lo que será la alfombra roja. Ahí podemos observar las medidas de seguridad, un helicóptero del ejército ecuatoriano. Recordarle que los alrededores del Palacio Legislativo se encuentra vallado y se está interrumpido el tránsito vehicular. Por lo tanto, ustedes, amigos televidentes, si desean ingresar o tienen la necesidad de transitar por este sector, tome medidas, vías alternas para que no tenga inconvenientes y un dolor de cabeza. Reiteramos, en este momento ya se está colocando la escolta legislativa para ocupar sus puestos, sus lugares en donde han sido designados. Todavía no llegan los granaderos de Tarqui, que es lo que precisamente en estos actos protocolarios siempre están presentes. El helicóptero de las Fuerzas Armadas del Ejército Ecuatoriano está haciendo un recorrido por el lugar. En los exteriores, en los edificios aledaños al Palacio Legislativo, también observamos grupos de élite del Ejército Ecuatoriano y de la Policía Nacional. Tenemos que tomar en cuenta que estamos viviendo una ola de inseguridad y por lo tanto se tiene que tomar las precauciones necesarias del caso, ya que van a llegar tanto presidentes de otros países, delegados de embajadas, muchas autoridades a las cuales hay que brindarles seguridad en este acto. Reiteramos, el acto será a las 11 de la mañana, pero a partir de las 10 de la mañana esperamos ya empiecen a ingresar las autoridades y nosotros poder tomar sus primeras versiones, sus primeras reacciones de lo que es el cambio de mando presidencial. Compañeros, ustedes continúan con más información y estudios. Muy buenos días. Hay que recordar, Héctor, gracias. Hay vías cerradas alrededor del Palacio Legislativo, así que usted evite ir por ahí. Ahora sí vamos con Valeria. Efectivamente, nos enlazamos con Valeria, quien nos contará sobre el movimiento que se lleva allá en el Palacio Legislativo. Compañeros y amigos televidentes, muy buenos días. Nos encontramos al interior de la Asamblea Nacional, específicamente en el Salón Nela Martínez, en donde a las 11 de la mañana arrancará el evento de posesión del presidente de la República. Daniel Noboa se tiene previsto llegue en helicóptero alrededor de las 10:45. Como ustedes pueden observar en pantallas, ya acá está todo listo para recibir al presidente electo. Y según el cronograma protocolario, será el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, quien dará su discurso inaugural de bienvenida y posterior a ello se tomará juramento a Daniel Noboa. Acto seguido se dará la imposición de la banda presidencial. Luego también se tomará juramento a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.
Posterior a ello se dará la salida de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, en ese entonces ya como ex funcionarios. Luego de esto se dará la intervención de Daniel Noboa ya como presidente de la República. Acá todo está listo para recibir a las autoridades y dar inicio a este evento, este magno evento. Y recordemos también que en horas de la tarde Daniel Noboa anunció que firmará ya los decretos ley que entendemos serán en materia de energía y también de tributaria. Para que todo esto se pueda efectuar y llevar de la mano con la Asamblea Nacional, se emitirá un estado de excepción para que se puedan tramitar de manera inmediata los decretos presidenciales que serán enviados por Daniel Noboa. Ayer que pudimos hablar con el mandatario electo que será posicionado en las próximas horas, nos supo informar que contará hoy, ya vendrá con todo su gabinete completo, específicamente con los ministros de Defensa y también de Economía, que hasta el momento no se conoce quiénes serán los nombres. Otros 14 ya estarían en firme y acompañarán en este evento. Sin embargo, ha reiterado que la foto oficial con todos los ministros se llevará a cabo este domingo. Es la información que nosotros reportamos desde el Salón Nela Martínez al interior de la Asamblea Nacional. Volvemos con ustedes de estudios. Muy buenos días. Y así el ambiente, gracias a Valeria Navarro, así el ambiente de la Asamblea Nacional a pocas horas ya de la posesión del nuevo mandatario del país y evidentemente la llegada de las delegaciones. Hemos visto cómo el personal legislativo está ultimando ya los detalles del protocolo pertinente para lo que tenga que ocurrir hoy cuando lleguen los invitados y las autoridades hasta allá.